Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva. Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más por este gran apoyo. Pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su palabra. Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo. ¿Qué tal amigos? Hoy alabo y glorifico al Padre de los cielos por el inmenso regalo de tu vida. Pido a Él para que hoy te acompañe, para que hoy te bendiga, para que hoy guíe tus pasos, para que hoy te sostenga, para que hoy te cuide. Y te invito a ti para que lo dejes todo en las manos de Dios, porque en las manos de Dios todo está siempre seguro, nada se pierde. Así que ánimo y a confiar en Dios hoy, porque Él es un Dios digno de nuestra confianza. Hoy la palabra de Dios está tomada del Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, versículo del 22 al 30. Y quisiera compartirles estos dos versículos que me fascinan, 27 y 28. Dice la palabra de Dios, Jesucristo, por supuesto, hablándonos de Él como el buen pastor, nos dice: mis ovejas reconocen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Nadie las arrebatará de mi mano. Esta palabra a mí me da mucho aliento, me reconforta, me da ánimo. ¿Saben por qué? Porque me da una gran seguridad. Y es la seguridad, primero que todo, de saber que el Señor me conoce. Él, el buen pastor, me conoce. Pero dice primero la palabra de Dios: mis ovejas escuchan mi voz. Es algo muy interesante, ¿no? Ver cómo las ovejas realmente suelen escuchar la voz del pastor. Y esa voz les infunde a ellas aliento, les infunde seguridad, les infunde tranquilidad, les infunde confianza. La voz del Señor ciertamente tiene que ser para nosotros de igual forma una fuente de aliento, de confianza y sobre todo de seguridad en medio de las incertidumbres de la vida. Cuando yo a veces me siento en la vida con esa zozobra, con esa angustia, ¿saben qué hago? Voy a la palabra de Dios, voy a la palabra de Dios y le digo al Señor: Señor, háblame. Háblame porque quiero escucharte. Tú eres el buen pastor. Yo quiero que tú me guíes. Yo quiero que tú me dirijas. Yo quiero que tú me muestres el camino. ¿Y cómo lo hace el Señor? Lo hace a través de su palabra. ¿Cuántas veces le he dicho al Señor: háblame, Señor, porque realmente en este momento quiero escuchar una palabra que me llene, una palabra que le dé sentido a mi existencia, una palabra que me sostenga, una palabra que me consuele? Y Dios ciertamente me escucha. Mis ovejas escuchan mi voz. Hoy quiero invitarte, ¿sabes para qué? Para que prestes oído atento a la voz del Señor, a la voz del buen pastor, y que esa voz aquiete tu corazón, tu espíritu, tu alma, todo tu ser, en medio quizás de tanto caos a veces dentro de nosotros o como también en nuestro alrededor. Qué importante es escuchar la voz del buen pastor. Pero no solamente eso, hoy la palabra de Dios nos dice que Él, el buen pastor, nos conoce. Mis ovejas, yo las conozco. El Señor te conoce y te conoce por tu nombre. Qué interesante. Vivimos en un mundo donde somos conocidos muchas veces por el apodo o quizás por un número o por cualquier otra realidad. Sin embargo, ¿saben qué dice la palabra de Dios? Que Él te conoce a ti por tu nombre. Es decir, Él conoce la esencia de tu ser. Él conoce tu pasado, Él conoce tu presente, Él conoce tu futuro. Él conoce quizás el dolor, el fracaso, las equivocaciones del pasado. Él conoce tu preocupación en este momento, pero también tus temores y tus miedos cuando miras hacia adelante, cuando miras hacia el futuro. El Señor conoce tu corazón, Él conoce tu espíritu. Para mí esto es algo tan majestuoso, saber que el Creador del universo me conoce a mí por mi nombre. Quizás mucha gente no te conoce a ti por tu nombre, pero el Señor lo sabe. Y cuando la palabra de Dios lo dice, es porque nos da a entender que el Señor sabe, tiene conocimiento absoluto de todo lo que nos sucede, de tu situación en este momento. Y Él no es indiferente, ni tampoco impotente ante tu dolor. Él está ahí para ayudarte, para sostenerte y para decirte: cuenta siempre conmigo. Y las ovejas, por supuesto, me siguen, dice el Señor. No hay en la vida
experiencia más hermosa que caminar con el Señor, siguiéndolo a Él. Qué interesante, el buen pastor es el que nos lidera, Él es el que nos guía, Él siempre va adelante de cada uno de nosotros. Por eso, cualquier lugar donde tú te encuentres, por más dolorosa experiencia que sea, ese lugar donde tú te encuentres, siempre recuerda esto: el buen pastor ha estado ahí. ¿Por qué? Porque Él siempre va adelante, Él nos guía y nosotros le seguimos. En la vida hay que tener siempre mucho cuidado a quién estamos siguiendo. ¿Por qué? Porque nos podemos equivocar, pero hoy quiero darte una seguridad, y es que cuando tú caminas con Jesús y le sigues a Él, el buen pastor, ten la certeza de que nunca te vas a equivocar, de que nunca te vas a arrepentir, porque Él es el buen pastor y Él sabe hacia dónde nos lleva, Él sabe hacia dónde nos dirige, Él sabe hacia dónde nos está guiando en este preciso momento. Pero algo más, qué hermoso cuando dice la palabra de Dios: yo les doy vida eterna. Yo, el Señor nos afirma, Él nos da vida eterna. La vida eterna es un regalo. Yo se las doy. No tenemos que comprarla. La vida eterna no se gana haciendo algo. No tengo que hacer un acto grande o muy bueno para ganar la vida eterna, porque hoy la palabra de Dios nos dice: yo se las doy. Esa es la gratuidad de nuestra salvación. Qué hermoso saber que ese Dios en el cual nosotros ponemos nuestra mirada, ese Dios en el cual nosotros creemos, Cristo Jesús, el enviado del Padre, Él y por Él estamos convencidos de nuestra eternidad, de nuestra salvación. Para mí esto es motivo de regocijo, el saber que yo fui creado, tú fuiste creada. ¿Sabes para qué? Para toda una eternidad, y que ni siquiera la muerte puede detener el gran propósito de Dios, que es darnos a nosotros una vida eterna. Cuando Jesús se levantó entre los muertos, Él lo hizo para decirnos que Él, que fue capaz de vencer la misma muerte, Él puede conquistar cualquier bendición en la vida de cada uno de nosotros. Él, Cristo Jesús, nos ha comprado por medio de su sangre, y por medio de su sangre en la cruz ha comprado quizás el derecho, por así decirlo, de nuestra salvación. Regocíjate, regocíjate, porque Dios te ha creado para la eternidad, y esa eternidad hoy nos lo recuerda la palabra de Dios. Precisamente nos dice que Él, el buen pastor, nos da la vida eterna. Para mí esto es muy hermoso cuando nos dice la palabra de Dios, precisamente en Juan, en el capítulo 5, versículo 24, les aseguro que quien presta atención a lo que yo digo y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Qué alegría saber que tú y yo hemos sido creados para la inmortalidad, para la vida eterna. Y esa vida eterna no es una promesa, esa vida eterna es una posesión, y comienza ahora mismo en la medida en que tú crees en Cristo Jesús, en la medida en que tú crees que Él es el buen pastor que ha venido a dar su vida por cada uno de nosotros. Pero dice el Evangelio, y esto también es fascinante, esto realmente me llega al alma. Dice: yo les doy la vida eterna, y jamás perecerán, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano. En la vida tenemos que tener esa seguridad y esa confianza de que nadie nos puede arrebatar de las manos de Dios. Qué importante es saber que Dios es más grande, que Dios es más poderoso que cualquier enemigo que tú tengas que enfrentar en esta vida. Cuando Dios dice: tú eres mi posesión, cuando Dios te dice: tú eres mío, tú me perteneces, cuando Dios dice: te tengo en la palma de mis manos, ten la certeza de que nadie ni nada te puede arrancar de su mano, porque la mano de Dios es más poderosa que cualquier otra mano. Bajo la mano de Dios estamos siempre caminando en protección. Bajo la mano de Dios estamos caminando siempre con seguridad. Bajo la mano de Dios tenemos la certeza de que nada ni nadie nos podrá hacer daño, y que cuando Dios permite algo en nuestra vida, esos momentos difíciles en nuestra vida, es porque Dios sabe lo que está permitiendo, pero tenemos la certeza de que realmente nadie nos podrá arrebatar de su mano santa. Hoy descansa en esta promesa, hoy descansa en esta gran verdad, sabiendo que tú estás en las manos de Dios y que por lo tanto nadie te puede arrebatar de ellas. Aprende a vivir en esta vida sin ansiedad, sin miedo, sin preocupación. Aprende a vivir en esta vida sin tanto temor de lo que los demás te puedan hacer, porque ni siquiera el enemigo
te puede hacer daño. ¿Sabes por qué? Porque tú estás en las manos de Dios, y para que te toquen a ti, primero tienen que tocarlo a Él, primero tienen que enfrentarse a Él. Y con Dios nadie ha podido, a Dios nadie jamás podrá vencer. Regocíjate en Él, regocíjate en esta gran verdad y deja que Dios sea tu protector, que te guíe y que te hable con palabras de vida eterna. Recibe la bendición de Dios ahora y siempre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.